En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. ¿Quién creó? Dios. Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias, Dios del cielo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por habernos dejado esta palabra que tú, Señor, has guardado, has protegido a lo largo de los siglos para que pudiera llegar hasta nuestros días y que nosotros pudiéramos disfrutarla hoy. Señor, muchas gracias. Gracias porque a través de ella tenemos el conocimiento de la verdad. Gracias porque a través de ella tú nos revelas cuál es tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú la has mantenido inalterable hasta nuestros días y podemos, Señor, meditar en ella y conocerte a ti y saber tu propósito para nuestras vidas. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú hagas clara tu palabra a nuestros ojos. Ábrela, Señor, enciende la luz de tu Espíritu en nuestras vidas para que podamos comprender y entender la profundidad de tu palabra y ayúdanos para tenerla en cuenta en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias de antemano. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En beneficio de mis hermanos que están estudiando homilética, voy a ir señalando las distintas partes del sermón para que ellos vayan tomando notas. Amén. El título de este sermón es Tenemos un Creador. Tenemos un Creador. Este es el título del sermón. Y el texto áureo, como ya podéis imaginar, es este que acabamos de leer de Génesis capítulo 1, versículo 1. Estamos estudiando las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Domingo tras domingo yo les voy a predicar de cada una de las doctrinas fundamentales. Cuando hablamos de doctrinas fundamentales, estamos hablando de dogmas de fe que la Iglesia de Jesucristo ha tenido a lo largo de todos los siglos hasta el día de hoy. Es decir, ¿qué es la verdad sobre Dios, sobre el ser humano, sobre la salvación, la vida eterna, el pecado, la salvación? ¿Cuál es la verdad sobre esos puntos fundamentales de la fe cristiana? Y eso es lo que estamos hablando semana tras semana, porque ante un mundo cada vez más paganizado, ante un mundo cada vez más pervertido, permítanme la expresión, ante un mundo ante el cual la propia iglesia, la iglesia en general, está empeñada en caerle bien al mundo. Estamos viviendo tiempos en los que la iglesia quiere ser bien aceptada, quiere ser políticamente correcta, y por eso está diluyendo el mensaje del Evangelio. La verdad de Dios está siendo diluida para que le sienta bien a todo el mundo, para que nadie encuentre rechazo por la palabra de Dios. Algunos dicen, no, es que Dios no es excluyente, sino incluyente. Eso es una estupidez y una barbaridad, porque es negar la realidad de quién es Dios. Nosotros tenemos como necesario profundizar cada vez más en las Sagradas Escrituras para saber qué es verdad y qué no es verdad. Y por eso es importante que los sermones no estén basados solamente en cosas que nos hagan la vida más fácil. Los sermones, la predicación de la palabra de Dios, tiene que llevar sobre todo un contenido bíblico que nos enseñe la verdad. Yo no estoy aquí para decirles lo que ustedes quieran oír. Estoy aquí para decirles lo que necesitan oír. Y necesitan saber la verdad, qué es verdad y qué no es verdad sobre Dios. El apóstol Pablo dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esa es la voluntad de Dios expresada a través de la inspiración que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo para que escribiera eso en 1 Corintios 1:10.
Dios quiere que todos tengamos una misma mente, que todos pensemos una misma cosa, que todos hablemos una misma cosa. Algunos piensan que eso es imposible. Yo he estado en reuniones de pastores y le he hecho esa pregunta. ¿Ustedes creen, porque éramos pastores, distintos pastores de diferentes lugares, de diferentes congregaciones, todos cristianos? ¿Ustedes creen que es posible ponerse de acuerdo en materia de fe? Y los pastores dijeron claramente, no, imposible. Cada uno tenemos nuestra postura. Tú crees una cosa, yo creo otra. Pero podríamos sentarnos juntos en una mesa con la palabra de Dios abierta, orando al Espíritu Santo, a Dios, para que el Espíritu Santo nos ilumine. Y no podríamos ponernos de acuerdo. No, eso sería imposible. 6 pastores dijeron que era imposible. El pastor Andrés estaba allí conmigo cuando yo hice esa pregunta. Eso fue en Tenerife. La verdad es que las Sagradas Escrituras nos demuestra que no es imposible. Es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles capítulo 15, vemos que en la iglesia de Antioquía surgió un problema. Los judaizantes que llegaron de Jerusalén a Antioquía empezaron a decirle a los cristianos que eran gentiles de Antioquía que tenían que circuncidarse si querían ser salvos. Y el apóstol Pablo dijo, ¿pero qué estáis diciendo? Y dice la Escritura, ustedes lo pueden leer más tarde en Hechos capítulo 15, que tuvieron una discusión no pequeña. O sea que casi se dan de tortas. No se pusieron de acuerdo, pero ¿saben lo que hicieron? Se pusieron de acuerdo en ir a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, allí, porque todavía la Escritura no estaba terminada. La Biblia no existía como nosotros la tenemos hoy en nuestras manos. Por tanto, era necesario acudir a aquellos que eran testigos del ministerio de Jesús, que habían oído de sus propios labios las enseñanzas y las doctrinas de Jesús. Era necesario ir a ellos para que aclararan si sí o si no. Y se formó el primer concilio en Jerusalén. Y allí se sentaron en una mesa, oraron al Señor, debatieron, hablaron unos, hablaron otros. Pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, puso un mismo sentir en todos. No es imposible. Y la Biblia demuestra que no es imposible. Es posible y es más, es nuestro deber. Es el deber de todo cristiano tratar de ver qué es verdad y qué no es verdad. No es solo deber de los pastores, es el deber de todos nosotros. Es nuestro deber. Por eso, porque es la voluntad de Dios, estamos nosotros estudiando las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Así que comienza la introducción. Ustedes habrán oído decir, Dios no existe. Dios no es real. Si existiera un Dios, no sería bueno. Porque si existiera un Dios con el mal que hay en el mundo, sin que Él hiciera algo para remediarlo, entonces que Dios no es bueno. ¿Han oído eso? Dios es un invento de los hombres. No hay Dios. Si yo fuera Dios, acabaría con el mal en 2 segundos. A mí me han dicho estas cosas, estas tonterías y muchas más. Porque la verdad es que sí que hay un Dios. A lo largo de los siglos el ser humano ha querido rechazar a Dios, negarse a obedecer a Dios. Se ha rebelado continuamente contra Dios. Y eso ha hecho que muchas veces la iglesia se creyera en la obligación de defender a Dios. Y ahí a lo largo de la historia de la iglesia tenemos muchísimos libros que se han escrito para defender a Dios. Santo Tomás de Aquino escribió toda una teología, una suma teológica para defender a Dios desde el razonamiento humano, desde la filosofía griega de su época. El
muchos cristianos creen que tienen que defender a Dios, que tienen que defender su existencia, que tienen que defender su persona, sus atributos, que tienen que defender su bondad, que tienen que defender como si Dios tuviera que ser defendido por sus criaturas. Mire, la Biblia no discute, ni defiende, ni deja lugar a la duda. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Amén? Ahí no está diciendo, bueno, nosotros creemos que... Oiga, no. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahí no hay duda. Ahí no hay defensa. Ahí no hay nada. Ahí hay una afirmación sencilla, clara, categórica de que hay un Dios, que es el principio de todas las cosas. En el principio, Dios. Y ese es el tema que hoy vamos a tratar. Dios. El Salmo 14, versículo 1 dice, no hay Dios. Bueno, más bien dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Se dan cuenta cómo sacar una frase de su contexto cambia todo el sentido? La Biblia dice, no hay Dios. Pero también dice que es un necio el que lo afirme. Es la necedad del ser humano la que le lleva a rechazar a Dios. Pero hay un Dios. Hoy abundan los necios que tienen sus propios argumentos para defender a Dios. Algunos como los que ya hemos dicho, ¿verdad? Si Dios existiera, entonces no existiría el mal. Y estos no se dan cuenta de que si Dios tuviera que quitar el mal, tendría que empezar por quitar a los malos. Y eso supondría que tendría que acabar con toda la humanidad. Porque está escrito, no hay bueno, ni uno, ni aún uno. Por tanto, ¿por qué Dios no acaba con el mal? Porque es bueno. Él sí que es bueno. Porque si tuviera que acabar con el mal, ninguno de nosotros, ninguno, quedaría vivo. Pero la gente dice, si existiera Dios, se manifestaría al mundo. ¿Por qué no se manifiesta? Como si Dios no llevara toda la historia de la humanidad, manifestándose y revelándose al ser humano. A través de profetas, a través de la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La propia creación demuestra que Dios existe. Cuando nosotros miramos un cuadro, aunque no conozcamos al pintor, aunque no esté delante, sabemos que hay un pintor. ¿Amén? Pues sería absurdo decir que ese cuadro se ha pintado solo. Un cuadro requiere de diseño. Un cuadro requiere de una voluntad que lo plasme. Y la creación, ¿no? La creación no necesita un creador. Qué absurdo es el ser humano, ¿verdad? Qué tonto se vuelve el ser humano cuando le da la espalda a Dios. Se vuelve imbécil. Busquen en el diccionario lo que significa esa palabra. Falta de entendimiento. Absurdo. Si existiera Dios, sería malo porque no evita el mal. Aún así, miren, Dios no necesita que nadie le defienda. Dios se basta y se sobra para defenderse a sí solo. Dios se basta y se sobra. Nada importa que el ser humano le niegue, que el hombre le rechace. No importa que crea que no necesita a Dios. No importa. No importa que en su soberbia el hombre grite consignas ateas. No importa. Tarde o temprano todo hombre necesita a Dios. Tarde o temprano todo ser humano acabará arrodillado ante los pies de Dios, porque así está escrito. Ante mí se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Así lo ha dicho el Señor. Así que no importa lo que el ser humano diga, tarde o temprano. El que no quiera creer en Dios, el que quiera seguir manteniéndose rebelde a Dios, el que siga dándole la espalda a Dios, tarde o temprano descubrirá, comprobará lo terrible de su error y entonces lamentará sin remedio su necedad. Nosotros estamos aquí en esta mañana, yo estoy aquí en esta mañana para proclamar que hay un Dios. Uno, no más.
Hay un Dios y es verdadero. Hay un Dios que es real, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y no solamente estamos aquí para declarar nuestra fe en su existencia, sino que creemos también en cómo Él es, en su persona, tal como la palabra de Dios, la Sagrada Escritura lo revela. Creemos en el Dios de la Biblia. No creemos en el Dios inventado por el hombre. Saben que en estos días hay un nuevo ídolo, ¿verdad? Que muchas iglesias evangélicas también están adorando. Es un becerro de oro al que ellos llaman Dios, pero que se trata de un Dios hecho a la imagen del hombre. Un Dios que está solo para servir al hombre. Un Dios que está solo para satisfacer los caprichos del ser humano. Pero ese Dios es falso. Están adorando a un Dios que no es real. No sé si voy muy rápido, pero es que estoy lleno de pasión por decirle, hermanos, hay un Dios, uno, y ese es real, y es el que tenemos en la Biblia. Por eso, si queremos conocer a Dios, es a la palabra de Dios donde tenemos que recurrir. Ay, yo pienso, el otro dice, a mí me parece. No se trata ni de lo que tú pienses ni de lo que le parezca al otro, se trata de lo que Dios dice, como está escrito. Amén. Así es como tiene que ser nuestra fe, fundamentada en las Sagradas Escrituras. Proclamamos nuestra fe en Dios, en el Creador, en su persona, en sus atributos que vemos en la palabra de Dios. Declaramos nuestra fe en su bondad, en su amor incondicional manifestado en la cruz del Calvario, donde Dios mismo, hecho hombre, cargó sobre sí mismo, el pecado que merecían todos nuestros pecados. La culpa, el castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados, Él mismo lo cargó sobre sí. No me digan que eso no es amor. Por tanto, tenemos un creador. La Biblia lo afirma. En el principio, Dios ya estaba ahí. Cuando no había nada, Dios estaba ahí. ¿Cuál es el origen de Dios? No seamos torpes. No le busquemos 7 pies al gato que solo tiene 4. Dios no tiene principio ni tiene fin. En el principio, Dios ya existía. En el principio, cuando no había nada, Dios estaba allí y Él fue quien creó los cielos y la tierra. La Biblia así lo dice, yo así lo creo y así lo proclamo. Amén. Por eso, primer punto. Como creador, Dios como creador tiene poder. Como creador, el poder de Dios es absoluto. La palabra de Dios dice que nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Él tiene poder. Poder creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto A del primer punto. Punto A. Dios tiene poder para crear. Y dice la palabra de Dios en Génesis 2:4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Fue Dios quien creó los cielos y la tierra. Fue Dios quien creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Génesis 1:27. Esta es la imagen que el ser humano, contra la que el ser humano se rebela. Odian, los evolucionistas odian la imagen de Dios en el ser humano, porque les hace responsable delante de Dios. Y ellos no quieren tener que dar cuenta delante de nadie. La palabra de Dios dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. De modo que el ser humano no tiene excusa. Romanos 1:20. La creación misma, Dios ha dejado evidencias para que el ser humano crea en Él. De una forma o de otra.
Si bien es cierto que el conocimiento de la creación no es suficiente para conocer a Dios y conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Para eso, además de la creación, tenemos que conocer su palabra, porque Dios se ha revelado a través de ella. Hoy hay quienes dicen, ay, yo sé que algo hay. ¿Han oído eso? Ay, yo sé que algo hay. Pero no se interesan, no pasan de ahí, no van más allá. Miren, si dieran solamente un pasito, si dijeran, ay, yo sé que algo hay, voy a conocerlo, sería totalmente diferente. Pero no se quedan en el, yo sé que hay algo ahí, pero no le dan importancia, no se preocupan, no intentan conocer, no hacen nada. Y creen que con eso ya basta. Es como el avestruz cuando mete la cabeza en el boquete de la tierra, ¿verdad? Viene un peligro, como el niño cuando es pequeñito y hace algo malo y viene su papá a castigarle y decir, no me ve. Por favor, no seamos niños. Si hay algo, y sí que lo hay, es Dios, conozcámoslo, atrevámonos a ir más allá, seamos capaces de arriesgarnos a conocer a Dios. Yo muchas veces, testificándole a alguien, le he dicho, prueba. Yo te reto a que tú le digas, Señor, yo quiero conocerte, porque yo te aseguro que si tú haces esa oración, Dios se te va a manifestar. Dios te va a mostrar que Él existe y te lo va a mostrar claramente, y tú no vas a tener más remedio que reconocer que hay un Dios en los cielos que está interesado por ti. Así que ninguno tiene excusas para no conocer a Dios. Porque Dios se ha manifestado muchas veces, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:1. O sea, la Biblia está llena de pasajes. Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio. A lo largo de todos los siglos, Dios se ha manifestado. Dios se ha hecho visible. Dios no se esconde del ser humano. Ay, Dios nos hizo y se olvidó de nosotros. ¿Cómo que se olvidó de nosotros? Si Dios se olvidara de nosotros, este mundo se hubiese destruido ya. Porque este mundo está sostenido por la voluntad continua de Dios. Él no solamente creó, sino que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El día en que Dios se olvidara de nosotros, el mundo sería un caos de autodestrucción. Punto número 2, dentro del punto 1, apartado B. Dios tiene poder, estábamos diciendo, ¿verdad? Ese es el punto 1. Hemos dicho, Dios tiene poder para crear, pero escuchen bien. Así como Dios puede crear, también puede destruir. Dios tiene poder para destruir. Algunos que quieren defender a Dios esconden ciertas verdades porque lo puede hacer aparecer delante de la gente como un Dios cruel. Oiga, dejémonos de tontería. Queremos conocer la verdad. Dios tiene poder para destruir. Es más, la historia demuestra que Dios tiene poder para destruir. Destruyó personas, destruyó familias, destruyó pueblos y naciones, e incluso a la humanidad entera. Y eso no hace que Dios sea menos bueno, ni hace que Dios sea menos santo, ni hace que Dios sea menos justo. Precisamente porque es justo, ejerció su derecho de hacer justicia sobre la maldad del ser humano. Si Dios destruyó a alguien, fue porque esa persona lo merecía. Fue porque de verdad eran personas que no merecían estar vivos. Y no hay que defender a Dios, esa es la verdad. Dios tiene poder para destruir, y lo ha hecho. Destruyó Sodoma y Gomorra porque la perversión había llegado a un punto que ya Dios no quiso soportarla más. Y escuchen bien, ¿cómo estará Dios ahora viendo la perversión que hay en el mundo hoy? Porque hoy ya sobrepasa a Sodoma y Gomorra en maldad. La humanidad actual, la humanidad en la que vivimos tú y yo, de la que formamos parte, es peor que Sodoma y Gomorra. Allí había corrupción homosexual, sí, es verdad. Pero hoy en día hay cosas peores, mucho peores.
Pero la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3 dice claramente, todo el capítulo 3, ustedes después pueden tener la oportunidad de leerlo y se van a dar cuenta de que en el tiempo antiguo los cielos y la tierra que fueron hechos por el poder de la palabra de Dios, por el poder de esa misma palabra, fueron juzgados mediante el diluvio. Y toda la humanidad pereció, menos una familia, el único que estaba andando en justicia delante de Dios. Y dice el apóstol Pedro que justamente por esa misma palabra poderosa, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el juicio de Dios, esta vez no por agua, sino por fuego. Oh, pero pastor, no diga estas cosas que la gente no va a querer creer en Dios. Yo tengo que decir la verdad. Y si no te dijera la verdad, te estaría engañando. Si no te dijera la verdad, tú vivirías de cualquier manera, sin saber que te estás arriesgando a que Dios te destruya. Porque Dios puede destruir, tiene poder para crear y tiene poder para destruir. Y esta es la verdad. El infierno va a estar lleno de gentes que no creen que Dios tenga poder para destruir. El infierno va a estar lleno de gente que no quisieron creer la verdad. Pero la verdad es que Dios tiene poder para hacer bien y Dios tiene poder para hacer mal. Pero Él no hace mal. Porque cuando Él destruye a alguien, no está haciendo sino justicia. Dios no hace mal. Dios hace bien. Aun cuando destruye a una nación entera, Dios está haciendo bien. ¿Alguien sabe dónde está Babilonia hoy en día? Irak. La zona de Irak era donde estaba el imperio babilónico. Aquel imperio que Nabucodonosor, rey de Babilonia, miró un día desde la terraza de su palacio y dijo: todo esto lo he conseguido yo con la fuerza de mi brazo. Y se enorgulleció. ¿Saben lo que hizo Dios con él? Lo volvió loco y lo tuvo 7 años comiendo hierba, viviendo como un animal. Lo volvió loco. Le hizo creer que era un animal. Lo tuvo caminando a 4 patas, desnudo y comiendo hierbas, durante 7 años, hasta que Nabucodonosor reconoció que Dios está en los cielos. Miren, Dios tiene poder, más que todos los emperadores del mundo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores. No hay nadie que tenga más poder que Él. Esta es la verdad. Y por eso tenemos que respetarle. Y por eso se dice en las Escrituras que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, la reverencia a Dios. Esa es la verdad. Pueden creerla o pueden rechazarla. Pueden pensar, pueden juzgarla como políticamente incorrecta o como políticamente correcta. Pueden hacer lo que quieran, pero esa es la verdad que se nos revela en las Sagradas Escrituras. De hecho, la muerte existe porque Dios tiene poder para destruir. Debiéramos tomarnos muy en serio cuál es nuestra actitud ante el Creador. Debiéramos tomarnos muy en serio qué hacemos con Dios en nuestra vida. Porque algunos, creyéndose cristianos, están como jugando a la casita, como jugando a la iglesia, viviendo con una doble moral, la que realizan aquí en la iglesia y la que realizan después cuando sale de la iglesia. Algunos no esperan ni a llegar a su casa. Ahí en medio de la calle ya empiezan a cambiarse de moral, a quitarse el ropaje religioso y a mostrar la carnalidad del pecado y la maldad que llevan dentro. ¿Ustedes creen que Dios va a consentir eso? Bueno, ahora estamos en un tiempo de gracia, pero llegará el momento en el que realmente vamos a rendir cuenta delante de Dios. Por eso es importante conocer la verdad. Amén. Es una cuestión no de gusto, es una cuestión no de hacerse el gracioso jugando a ser ateo o rebelde, no. Es una cuestión de supervivencia, de eternidad, como está escrito. Así que el primer punto, hemos dicho que Dios como creador tiene poder. Poder para crear y poder para destruir. Segundo punto, Dios como creador tiene autoridad.
Y en el Salmo 148, que la hermana Carolina leyó al principio, en la apertura, ahí se nos dice claramente que Dios mandó y todo fue hecho. Dios tiene autoridad. La palabra de Dios es poderosa. Por su palabra fueron hechos los cielos. Por su palabra fueron juzgada la humanidad. Por su palabra nosotros estamos aquí. Ahora, Dios tiene autoridad. Punto A. Para gobernar. Digo esto de los puntos y tal para los que están aprendiendo homilética, para los que están estudiando conmigo. Dios tiene autoridad para gobernar, mientras que muchos rechazan la autoridad de Dios. Porque dicen, a mí yo no tengo nada que ver con Dios, yo no creo que haya Dios. Cogen a Dios, lo tiran a la basura y viven como si Dios no existiera. Mire, tarde o temprano tendrás que experimentar el efecto de la autoridad de Dios en tu vida. Porque Dios tiene autoridad. Mientras que algunos rechazan la autoridad de Dios, otros tratan de robársela. Hoy en día, mucha gente le está intentando quitar la gloria y la honra y la autoridad a Dios. Por ahí hay algunos falsos apóstoles, falsos maestros, diciendo, bueno, si Dios le dio autoridad al hombre, Dios se quedó sin autoridad, ahora la autoridad la tenemos nosotros. ¿Ustedes creen que un siervo de Dios podría decir algo como eso? Efectivamente, el que dice eso no es siervo de Dios, se está sirviendo de Dios para sacar beneficio, pero no es un siervo de Dios. Miles Monroe, Kenneth Copeland, Jesse Duplantis, Benny Hinn, T.D. Jack, bueno, multitud de falsos profetas hoy. Cas Luna, si somos hijos de Dios, quiere decir que somos Jehová Junior. Entonces todo lo que Dios puede hacer lo podemos hacer nosotros. Pero qué estupidez, oiga. ¿Pero de qué está hablando? ¿A qué está jugando? ¿Tienes tú la autoridad que tiene Dios? Porque Dios dijo y los cielos fueron hechos. A ver, habla tú. No, mejor que no hable, para que no escuchemos más tonterías. Dios tiene poder, tiene autoridad. Pero nosotros solo tenemos autoridad delegada. Y eso significa que cuando alguien recibe la delegación de autoridad, por ejemplo los pastores, nosotros tenemos una autoridad delegada no para hacer lo que queramos, sino para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es decir, para que preparemos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso yo tengo autoridad, porque Dios la ha delegado en mí. Pero yo no tengo autoridad para decirle al hermano Alberto, no, Alberto, ¿usted quiere trabajar de mecánico? No, usted no puede trabajar de mecánico, usted tiene que trabajar de jardinero. Pero oiga, ¿de qué estamos hablando? No, chica, tú no te puedes casar con quien tú quieres, tú te tienes que casar con quien Dios te diga. ¿Ustedes creen que esas estupideces pueden ocurrir dentro de la iglesia de Dios? Pues ocurren. Porque no se está entendiendo quién tiene la autoridad. La autoridad es de Dios. Dios no perdió su autoridad porque la delegara en el ser humano. Dios delegó parte de su autoridad, no toda su autoridad. Ustedes saben que Kenneth Copeland dice que Dios no puede hacer nada si tú no se lo permites primero. Es una herejía absurda. Sin embargo, la gente, amén, aleluya. Pero ¿de qué estamos hablando? Por favor, cojan la Biblia, léanla, estudienla. No se dejen engañar por embusteros, que lo único que buscan es vuestro dinero. Pero qué tontería. ¿Ustedes se dan cuenta de la importancia que tiene conocer las Escrituras? Cuando ustedes escuchen algo desde aquí, desde mi persona o desde cualquiera que se suba aquí, que no es conforme a las Escrituras, ustedes tienen que levantar la mano y decir, hermano, eso no es así porque la Biblia dice esto, esto y esto. Ustedes tienen que tener valor para defender la verdad. Ustedes tienen que ser gente valiente. Pero para eso también tienen que conocer la verdad. Porque recuerdo en una ocasión que yo estaba
dándole unas conferencias a unos jóvenes, un grupo de unos 250 jóvenes en la iglesia en Jerez de la Frontera. Y yo estaba dando unas conferencias y allí se me levantó un joven y dijo: eso no es verdad, eso es mentira. Y yo dije: bien, perfecto, muéstreme en qué estoy equivocado. Y empezó a citar cosas y yo le dije: no, mira, la palabra, no me diga lo que tú has leído, lo que tú has dicho, no, muéstramelo en la Biblia, la palabra de Dios. No, eso no está en la Biblia. Bueno, pues ahora yo te voy a mostrar que lo que yo te estoy diciendo sí está en la Biblia. Es decir, para decirle a alguien: no, tú estás equivocado, tienes que hacerlo con conocimiento de la palabra de Dios. A mí todos los días me escriben cartas para decirme que soy un mentiroso, un sinvergüenza, que yo estoy engañando a la gente, que soy un falso siervo de Dios. Pero cuando le digo: por favor, ayúdenme, si estoy equivocado, enséñenme, ahí dejan de escribir. Pero escríbanme con la palabra de Dios. Muéstrenme en qué me estoy equivocando, con la Biblia en la mano. No, es que grandes siervos de Dios. Mire, nadie es más grande que Jesús, ni que Dios, que inspiró esta palabra. Muéstremelo por la Biblia. Si me lo muestra por la Biblia, yo digo amén. Y acepto lo que la palabra de Dios me diga. Si estoy equivocado, pido perdón. Y acepto lo que la palabra de Dios enseña. Pero hay que conocer la verdad para poder defender la verdad. Es importante. Dios tiene autoridad. Ustedes habrán oído hablar de decretar, ¿verdad? Yo decreto bendición sobre tu vida. Yo decreto que tu matrimonio se va a fortalecer. Yo decreto. Pero oiga, vamos a ver. ¿Quién le ha dado a usted autoridad para decretar? Solo Dios tiene poder para hacer eso. Un decreto es una orden ministerial, es una orden de alguien que tiene no solo el poder para dar la orden, sino para hacer que se cumpla. Y ahora yo pregunto, cuando alguien te dice a ti: yo decreto sobre tu vida que va a pasar esto, ¿qué poder tiene esa persona para hacer que eso ocurra? Ninguno. Dejemos de decretar y cumplamos los decretos de Dios, porque para eso la autoridad la tiene Él y no nosotros. Amén. No somos quienes para gobernar a Dios ni para decirle a Él lo que Él tiene que hacer. Dios delegó parte de su autoridad, no toda. Dios no está a nuestro servicio, sino que somos nosotros quienes le tenemos que servir a Él. Digan amén a esas cosas. Dios no está esperando que tú decretes algo para Él poder empezar a hacer algo. No es que hasta que el ser humano no diga lo que yo tengo que hacer, no puedo hacer nada. Oiga, eso es herejía. El Salmo 100 dice: reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La autoridad es suya. Si alguien te dice que por ser hijo de Dios tú eres igual a Dios y que puedes hacer todo lo que Dios puede hacer, como dice Benigín o Cas Luna, dile que son unos embusteros, que ya quisiera yo poder hacer todo lo que Dios hace, pero no puedo. Reconozco que no tengo la autoridad de Dios. Tengo parte de la autoridad de Dios solo para enseñar la verdad, para predicar la verdad, para vivir la verdad, pero no para inventarme otras verdades. Para eso Dios no me ha dado autoridad. Y como estamos diciendo que el segundo punto es que Dios como creador tiene autoridad, y hemos dicho para gobernar, el punto B es que tiene también autoridad para hacerse obedecer. Y escuchen bien, esto es así. Es mi obligación presentar esta verdad, porque si no, ustedes lo pasarían mal. Así como sus bendiciones, sus promesas son fieles y verdaderas, así también sus castigos son ineludibles. Dios no castiga. ¿Han oído eso? Eso es falso, eso no está en la Biblia. En la Biblia está que Dios a quien ama, castiga. Así está. Hebreos capítulo 12 lo dice claramente. Así que no se puede ignorar cuál es la voluntad de Dios. Debemos conocerla y debemos vivirla, porque si no, Él tiene autoridad para hacerse obedecer.
Ignorar la voluntad de Dios y esperar que sus juicios no nos alcancen no es realista. No es realista. Vivir en impunidad, haciendo lo que nos da la gana y pensar que Dios no va a hacer nada al respecto, es falso. Puedes escapar de la justicia humana, pero escucha bien, jamás escaparás de la justicia de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 al 9. Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 9, dice: porque es justo delante de Dios, escuchen bien, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Es decir, todo el que persiga a la iglesia, todo el que atribule a un hijo de Dios, será atribulado. Es la autoridad de Dios quien lo ha dicho así. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus santos ángeles, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Es palabra de Dios. Quizá no nos guste, pero es palabra de Dios. Quizá no sea agradable, pero es palabra de Dios, y más vale que la conozcamos a que vivamos ciegos. Hemos dicho, punto número 1, tenemos un creador. Como creador tiene poder. Poder para crear, poder para destruir. Punto número 2, como creador tiene autoridad, autoridad para gobernar, autoridad para hacerse obedecer. Punto número 3, como creador, y con este terminamos, como creador, Él merece ser adorado. Como creador, Él merece ser adorado. Dios nos hizo con el propósito de adorarle. Ahora bien, hay una adoración que ofende a Dios. Hay una forma de adorar que ofende a Dios. Cuando lo hacemos por medio de ídolos paganos, Dios se ofende. Dios aborrece la idolatría. Cuando adoramos a Dios a través de figuras, ya sean de hombres, de animales, de lo que quiera que sea, Dios se ofende. Esa adoración Dios no la recibe. Dios castigó severamente la idolatría. Y Dios se ofende cuando mezclamos el culto a Él con prácticas paganas. Cuando se mezcla el culto a Dios con fiestas mundanas. Es una pantomima para estimular la carne. Por internet circulan multitud de vídeos donde en las iglesias parecen más una discoteca que una iglesia. Se baila de todo. Yo estuve en una iglesia en la que se nos invitó a un concierto, y antes del concierto había un tiempo de alabanza. Escuchen bien, de alabanza. En ese tiempo de alabanza se puso allí un grupo a tocar, y las personas que estaban delante nuestra, de mi esposa y mía, empezaron a bailar salsa, y ella poniendo el traserito ahí y el otro así en la iglesia. Oiga, ¿usted cree que Dios acepta ese tipo de adoración? ¿Usted cree que eso agrada a Dios? Dios abomina eso. Dios abomina eso. Poner en la iglesia a niñas con la tripita fuera y a bailar ¿ustedes creen que eso agrada a Dios? Esa adoración Dios no la recibe. Es pagana, es mundana. Dios merece ser adorado como Él quiere ser adorado. Y no podemos dudar de que la carne, la naturaleza carnal sigue estando en nosotros. Porque somos nosotros los que pedimos música más.
pastor, ¿por qué solo ha dado adoración? ¿Por qué no metemos algo de alegría al cuerpo? Porque la adoración no es para darle alegría al cuerpo, para eso vete a mamarrumba. La adoración es para adorar a Dios. Es para agradarle a Él, no para agradarnos a nosotros. Pero Dios merece ser adorado. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4 del 23 al 24. Dios es espíritu y Él busca verdaderos adoradores. Punto A de este último punto. Dios merece ser adorado. Merece ser adorado porque para eso fuimos creados. Dice el apóstol Pablo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Fuimos creados con ese propósito. Por eso disfrutamos de la alabanza cuando es verdadera alabanza, cuando está dirigida a Dios y no a la carne. El verdadero cristiano se goza en la adoración a Dios, se goza en la alabanza de verdad. Eso está en Efesios capítulo 1 del 11 al 12. Efesios 1 del 11 al 12. Y en el 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, fuimos creados para andar en las obras que Dios ha preparado. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, tú estás glorificando a Dios. Cuando tú andas en la voluntad de Dios, estás adorando a Dios. Último punto, el párrafo B. Dios es digno de ser adorado. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. No dice, venid, bailemos salsa, venid, hagamos perreo en la iglesia. No está diciendo eso. Eso no glorificaría a Dios. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. Salmo 95:6. Digno eres, Señor, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Miren, Dios no comparte su gloria con nadie. Que nadie intente quitarle la gloria a Dios. Porque Dios tiene poder y autoridad para ejecutar su juicio sobre aquellos que intentan robarle su gloria. Llegamos a la conclusión. Hemos dicho, tenemos un creador. Amén. Tenemos un creador ante el cual tarde o temprano vamos a tener que rendir cuentas. Más nos vale conocerlo. Más nos vale escudriñar las Sagradas Escrituras para tener un buen conocimiento de Dios y saber que lo que estamos haciendo es justamente lo que a Dios le agrada. Porque eso es lo que debemos buscar, agradar a Dios. Si intentáramos agradar a los hombres, no agradaríamos a Dios. Buscar la amistad del mundo te constituye en enemigo de Dios. Así que acerquémonos a Dios con todo nuestro corazón. Porque escrito está, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Ojalá el conocimiento de la verdad nos ayude a acercarnos más a Dios, al verdadero, al único, al hacedor, al creador de todo cuanto existe. En este tiempo Dios está dando una cierta libertad al ser humano. Estamos en lo que llamamos el periodo de la gracia. Pero escuchen bien,
Un día, toda rodilla se doblará delante del Señor. Más vale que lo hagamos ahora voluntariamente que después obligado, porque entonces vendrá el lloro y el crujir de dientes. Amén. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Hablamos la semana anterior, cuando yo les prediqué la última vez, sobre las Sagradas Escrituras. Hoy hemos visto sobre la persona de Dios. El conocimiento de la verdad tiene que transformar nuestra vida. No es solo conocimiento como información para manejar datos. Es un conocimiento que nos tiene que llevar a un cambio de vida. Porque estas cosas debieran cambiar nuestra forma de vivir. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor en esta mañana. Yo sé que no les he dicho que van a ser ricos, que todos sus problemas se van a solucionar. Sé que no les he dicho que todo les va a ir bien. Sé que no les he dicho lo que a lo mejor algunos quisieran oír. Pero les he dicho lo que les tenía que decir. La verdad. La verdad es que tenemos un Dios maravilloso. Un Dios bueno y paciente. Pero un Dios que es justo, además de santo. Amén. Oremos al Señor y me gustaría que 2 o 3 personas, brevemente y en voz alta, porque cuando oramos en público, si no oramos en voz alta, ¿cómo vamos a decir amén si no nos enteramos de lo que están diciendo? Oremos brevemente, pero en voz alta. Me gustaría que 2 o 3 personas